¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo están? Buenos días, muy bien. Bueno, ¿qué nos trae hoy? Hoy anduve indagando un tema que lo tenía en parrilla hace bastante, tenía ganas de traerlo y bueno, dije quizás es un buen momento. Sin salir, obviamente, no es que dejamos de monitorear los índices, toda la información que va surgiendo. Ajá. Pero me parecía interesante porque es como una información que a veces está un poco opacada, el tema de las estructuras que financian de alguna manera a la política, pero no solo en términos económicos, de financiamiento económico, sino también en cuanto a la propuesta de una agenda y de una homogeneización de cierta conversación que está en la superestructura de la política y que me parece interesante que al menos podamos rascar un poquito para indagar quiénes están detrás, porque cuando uno se va sobre todo al quiénes somos y a quiénes financian de manera corporativa estas cuestiones, bueno, ahí entras a hilar más fino y hacer relaciones que quizás si no lo sabes, ni siquiera se te pasa por la cabeza, ¿no? Usted me está diciendo que no solamente dan plata, sino también contenido. Así es, totalmente. Y lógicamente vos desde la política tenés que estar de acuerdo con este contenido como para tratar de seguir la línea de la financiación. Totalmente. Y lo que encontré de un tiempo a esta parte, yo le vengo dando mucha bolilla, incluso hace un par de años largos, es que más allá de la diferenciación partidaria, diría que ideológicamente no hay tanta diferencia. Pero bueno, son como la alpargata, no tienen lados, Beto. Algo así. Algo así. Porque además vos ves que en un mismo financiamiento hay dirigentes de distintas extracciones. Bueno, che, ¿cómo pueden estar todos juntos? Bueno, miren lo que les voy a contar ahora. Hay un montón de organizaciones, digo, incluso estas que funcionan como de la especie de fundaciones, que son como las donde germinan algunas ideas que después se trasladan a la agenda política. Hay un montón, pero bueno, acá vamos a puntear 2 o 3 que me parecieron las más importantes, sobre todo por la incidencia que tienen. Vamos a arrancar. Que no dejan de ser también de promotoras de candidatos. No, totalmente. Vamos a arrancar por la Red de Acción Política o la RAP. Ajá. Si querés, Pablo, vamos a empezar a ver. Es una organización de la sociedad civil apartidaria, se describe, pero mira los nenes que con aparecen ahí. Pluralismo ideológico. En su sitio web, que es el que estamos viendo, es una organización que surge en el 2003 y entre sus objetivos principales está promover la articulación entre distintos sectores, entre ellos la política, los sindicatos, la academia, las empresas. Bueno, dentro del sitio web de la RAP hay una pestaña que dice, bueno, ¿quiénes son los políticos RAP? Y ahí empezamos a scrollear. Hay cerca de 200 políticos de un variopinto espectro, ¿no? Tenemos desde el socialismo santafesino, pasando por Yarlora de Córdoba, pasando por Rogelio Frigerio del PRO, del peronismo, bueno, ahí la vemos a Mónica Fein. Bueno, sí, es impresionante la agenda de políticos RAP, tal como ellos se llaman, que hay dentro de esta organización. En Entre Ríos contamos con 6, si nosotros nos vamos al filtro ahí de la provincia de Entre Ríos, hay 6 dirigentes que son parte de esta organización y que entre ellos está, bueno, el gobernador Rogelio Frigerio, Gustavo Zavallo, alias el Tavi, más conocido, Esteban Vitor, que es del PRO, Carolina Galear, Maida Cresto, y el más recientemente incorporado, según la información oficial del sitio web, es Martín Müller, que, para quienes no recuerden, Martín Müller fue candidato por el peronismo, si querés, Pablo, volvamos, fue candidato por el peronismo en la ciudad de Gualeguay en el año 2023. Presidente del Consejo General de Educación. Fue funcionario del gobierno de la gestión de Gustavo Bordet, del CG, el Consejo General de Educación. Se postuló para intendente en las elecciones 2023 con resultados muy parecidos a los de Chajarí. Y ahora debe estar en la casa. Bueno. Le cuento dónde está. Para cerrar, los resultados muy parecidos a los de Chajarí, el peronismo sale tercero en Gualeguay. Dijimos, bueno, se va a volver al llano y va a seguir militando. Bueno, hoy Martín Müller es funcionario del gobierno nacional de Javier Milei. Es el titular del Instituto Nacional de Formación Docente. Formación docente. Ahí aparece el joven Martín Müller, que no tendrá más de 40 años, es muy joven. Es de la cantera de los dirigentes peronistas, pero hoy está dentro de las mileístas, filas libertarias. Es un dato de color, simplemente, pero bueno, ahí es donde empezamos a tejer algunas cuestiones y algunos cuestionamientos, sobre todo con este tipo de organizaciones. Pero en el barrio decían una pandorga sin cola, estos van para cualquier lado. Así es. Hace muy poquito, a principios de noviembre, se llevó a cabo el encuentro anual de esta organización, que se hace todos
todos los años, valga la redundancia, donde se encuentran todos y justamente discuten ejes, ¿A dónde agenda, vamos? totalmente. Entre ellos, bueno, justamente Müller participó en una de las mesas que era inteligencia artificial, mejorar la educación, perdón, pero otro de los ejes era justamente la fractura entre la sociedad y la política. Lo bueno es que se dan cuenta que hay una fractura y una distancia entre la sociedad y la política y la abordan. Después, bueno, veamos las soluciones, pero al menos hay un registro de eso. Está bien. Había otro panel de inteligencia artificial, oportunidades y desafíos, pero bueno, ahí de nuevo, las soluciones planteadas con los CEOs de las empresas. Por ejemplo, dentro de ese panel estuvo uno de los CEOs de Globant, que fue una de las empresas que hablamos la semana pasada o la anterior en esta columna, que justamente son quienes hoy administran y son los dueños de, por ejemplo, la nube donde están alojadas todas las aplicaciones que utilizamos a diario. Y de nuevo, es como un bucle infinito de intereses que terminan ese sí que con un huevo en cada canasta, diríamos, según el dicho popular. La pregunta que la gente se hace, y que seguramente lo digo con sorna, ¿usted cree que en estas reuniones en donde decir para dónde vamos a agarrar, va a haber alguna definición o decisión política que va a ir en contra de los intereses de Globant como de cualquier otro CEO de una empresa de estas características? Ya le digo que no. No, totalmente. Pero bueno, ahí es donde, viste, hay algunas preguntas que está bueno empezar a hacerse, porque hemos naturalizado de alguna manera justamente estos talleres, estas formaciones, las palabras liderazgos, emprendedores, se mete la política en el medio y queda como una cuestión muy marketingizada, ¿no? Esto de la política de la estética por sobre la política de la ética, y en definitiva no hace más que construir eslóganes que lejos están de resolver los problemas diarios. Simplemente para sumar otro dato, vamos a la foto número 2, Pablo, vamos a ver en pantalla quiénes son los socios o quiénes aportan capital a estas organizaciones, en este caso la RAP. Ahí vemos justamente quiénes son los socios de manera, digamos, formal y reconocido justamente en el sitio web oficial, y después dentro de los sponsors hay un amplio abanico, entre ellos incluso agroexportadoras, como que también hemos hablado acá, como Louis Dreyfus Company, vemos ahí el logo, entre otras tantas como Mercado Libre, Vago, Banco Patagonia, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos. Otra de las organizaciones de esta índole es la Red de Innovación Local, o RIL. Mira, mucha sigla hay acá. Ajá. Veníamos de la RAP, ahora nos vamos a la RIL. La RIL está más abocada a temas municipales, temas de gestión municipal. Hacen como una especie de acompañamiento a las agendas de los municipios. De hecho, dan, por ejemplo, una certificación para aquellos municipios que son eficaces, le dicen ellos. Ahí tenemos también quiénes son los aliados, que ellos también lo publican dentro de sus redes sociales, en este caso la de LinkedIn. Bueno, aliados son quienes aportan dinero, básicamente para su funcionamiento. De hecho, están los balances publicados también de cuántos millones mueven estas organizaciones. Bueno, entre los objetivos también es acompañar a los municipios que están liderados por mujeres, que son cerca de 30 en toda la Argentina, y entre ellos aparece muy vinculado también Rosario Romero, la intendenta de la ciudad de Paraná, y Bodgain, si no estoy equivocada, es la intendenta, el apellido es la intendenta de la ciudad de Gualeguay del PRO. Ajá. Bueno. Entre el abanico de ideas y el paraguas, digamos, dentro del que se paran, aparecen las palabras desarrollo, equidad, eficiencia, innovación, liderazgo, lo que hablábamos recién, como grandes eslóganes dentro de los cuales, digamos, nadie puede estar muy en contra. Ahora, cuando empezás a rascar fino y empezás a ver justamente quiénes están detrás o quiénes aportan dinero, etcétera, bueno, empezás a ver que el liderazgo, la innovación van para cierto lado, ¿no? Está como direccionado de alguna manera. Si nos ponemos a buscar, a rascar un poco más, vamos a encontrar muchas otras organizaciones. Por ejemplo, está el CIPEC también. Tenemos el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, que a grandes rasgos se vende, digamos, en sus sitios web y demás, como una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que produce conocimientos y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas. Recordemos que, acá participan, de nuevo, si nos metemos en el sitio del CIPEC y vamos al quiénes somos, quiénes son parte del Consejo Asesor, vamos a encontrar un amplio abanico, pero no solo de dirigentes políticos, también de periodistas, de gente de la academia. Digo, es como una cantera de formación de pensamiento de alguna manera. Es como naturalizar ciertas agendas y ciertos temas que esta gente nos está proponiendo. Y ahí el síntoma de lo que aparece, que es lo que yo les venía diciendo, que venía prestándole atención hace bastante tiempo, es justamente la homogeneidad, ¿no? Es decir, bueno, son todos más o menos parecidos, y que yo creo que de alguna manera esto abona a esta crisis de representación política.
Esto les cuento, hace algunos años hice una investigación, incluso antes de la emergencia del fenómeno de Milei, ¿no? Cuando teníamos o estaba muy en boga la mal llamada grieta, ¿no? Dos opciones, por un lado el peronismo, kirchnerismo, y por otro lado el PRO. Pero yo me fijaba puntualmente, le daba mucha bolilla a, bueno, cómo comunicaban de manera, digamos, hacia afuera en sus redes sociales, sus políticas, su gestión. Bueno, me puse a investigar dirigentes o intendentes, particularmente de distintos puntos de la Argentina y de distintos signos políticos, incluso de partidos locales de cada provincia, digamos. Y yo lo que encontré era mucha homogeneidad, incluso en la manera de vestirse, incluso en los gestos, incluso en cómo se componían ciertas fotografías o piezas audiovisuales, siempre con niños mirando a tal lugar. Incluso por mi profesión he tenido la oportunidad de participar de alguno de estos, porque digamos, son lisa y llanamente coacheos, de participar como espectadora de algunos de estos coacheos, donde te dicen, bueno, che, hasta el color de camisa que tenés que ponerte y cómo tenés que pararte en la foto justamente para o parecer más amable, más empático, etcétera. Es una imagen que se construye de alguna manera y que hemos aprendido nosotros como receptores, como lectores, como audiencia, a naturalizar de alguna, pero naturalizarlo de alguna manera, ¿no? Porque veníamos de una costumbre de, bueno, la política construye eventos para después poder comunicarlo, pero de alguna manera esa lógica se invirtió y ahora la foto pasa a ser el hecho público o el hecho político para después poder hablar de esa foto. ¿Me explico? Es como la lógica de las redes sociales nos puso en la dinámica de la foto por sobre la política. Y volvemos a la política de la estética, ¿no? Exactamente. Yo lo que siempre digo, la foto de la política o la política de la foto. Por ejemplo, una cosa que a mí me quedó siempre y conociendo un poco estos temas, yo le preguntaría y le pregunto a la audiencia, si usted ve un dirigente bien presentado, barba rasurada, bien, pero con camisa de celeste, ¿qué piensa usted? Y es dirigente del PRO. ¿Viste? Sí, que te quedan algunas cosas. No, pero muy, bueno, muy. dentro de esta investigación que había realizado, una de las justamente de las similitudes que yo veía era que no había diferencia. A ver, no era por ser de tal o cual partido, que todos se vestían iguales. Igual, por eso en algún momento se usó hasta para el pantalón. provocar el mismo objeto. Totalmente, hasta el pantalón chupín claro y zapatos puntiagudos en los varones, digo. Entonces era como una especie de moda que en definitiva vos cuando veías, incluso hasta gestualmente eran más o menos lo mismo. Exactamente. Bueno, nada, para tener en cuenta esas gestualidades. Para ir finalizando, un ejemplo más concreto que me llama poderosamente la atención porque se trata de una fundación que ya hace desde 1970 que funciona en la Argentina y que tiene muchísima incidencia por quienes fueron parte y quienes han sido becados por esta fundación. Estamos hablando de la FURP, la Fundación Universitaria del Río de la Plata, que también aparece como institución que promueve la participación ciudadana, el pensamiento crítico, etcétera. Ahí estamos viendo, porque se cumplieron 55 años hace muy poco, pero ahí vemos, por ejemplo, dirigentes, lo vemos a Ferraro de camisa verde, que es del ARI o de la coalición cívica. Está también Ritondo, que es del PRO, ahora libertario de la provincia de Buenos Aires. Está Quintana, que es quien vemos en el centro de la foto con el cuadro, que es un dirigente histórico del PRO, que hoy es quien dirige esta fundación. Pero es una fundación que tiene estructura de financiamiento directo de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hay una investigación que publicamos este fin de semana que pasó en infonativa.com.ar, se las recomiendo, porque acá está citado, incluso hay un listado de dirigentes que fueron becados y que son parte y que hoy son parte de la dinámica institucional de la Argentina. No solo, insisto, no solo de la política, aparecen también periodistas, empresarios de medios, gente de la academia, digo, ahí empiezan a ahondar un montón de otros rubros. Dentro de las fuentes de financiamiento declaradas también hay empresas privadas, organismos públicos como por ejemplo la Cámara de Diputados de la Nación, municipios como por ejemplo el de Seiza, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y otros bancos de capital privado. Lo interesante de esta fundación es que tiene un seminario que funciona justamente desde 1970 que se llama Seminario País Federal, que posteriormente se trata de un seminario que junta jóvenes menores de 30 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante cierto periodo de tiempo, jóvenes líderes, ellos dicen, y los van preparando, tienen reuniones con gente de la política, gente de los sindicatos, etcétera,
para después poder filtrar y otorgarles una beca de permanencia, de cierto tiempo de permanencia a los Estados Unidos. Justamente, ¿qué hace esto? Es prepararlos. En los Estados Unidos tienen talleres, seminarios de formación, etcétera, que de alguna manera les da un panorama introductorio, según dice el sitio web, de la realidad política, económica y social y cultural de los Estados Unidos. Para tener simplemente una idea de quiénes han sido becados por esta institución desde 1970 a la fecha, a ver si algún nombre les suena. Rosendo Fraga, Daniel Haddad, es el dueño de Infobae, un empresario de medios. Carlos Malatón, está muy en boga hoy porque fue ex-mileísta. Así es. Marcelo Casareto, ex diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Guido Sandleris, expresidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri. Juan Manuel Abal Medina, un dirigente histórico del peronismo, ex jefe de gabinete. Juan Manuel Olmos, otro dirigente del peronismo de la ciudad de Buenos Aires, un operador de la Cava. De Fernández. Gisela Scaglia, actual vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Nicolás Trota, ex ministro de Educación del gobierno de Alberto Fernández. Francisco Quintana, que es quien veíamos en la foto recién, un dirigente histórico del PRO. Daniela Vilar es la actual ministra de Ambiente del gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Julia Estrada, actual diputada nacional por Unión por la Patria. Pablo Cosiner, ex diputado nacional por Salta, por el peronismo también. Martín Acevedo Miño, otro entrerriano, ha sido parte del gobierno de Rogelio Frigerio. Actual titular de la UCA Entre Ríos. Martín Tetaz, diputado nacional por Cambiemos, junto por el Cambio. Pablo Hapkin, el intendente de Rosario. ¿De Rosario? Emilio Monzó, Carolina Stanley, Marcos Peña, Adrián Pérez, Maximiliano Abad, Ferrero, y así podemos seguir y seguir. La lista es interminable. Les recomiendo que a quien le interesa que entren al sitio web de la FURP. Hay una pestaña donde dice libro por los 50 del aniversario número 50 y ahí está. Hay un listado pormenorizado de quiénes fueron los becados del 1970 a la fecha, con fotos inclusive. Está muy pintoresco para quien le interesa un poco más esta cuestión. Pero todo esto para poner de alguna manera justamente cómo incide y cómo se construye de alguna manera un pensamiento único, diría, por parte de los Estados Unidos. Es decir, nosotros le estaríamos agregando una complejidad más a usted que escucha a todos estos dirigentes que pasean por todos los medios, que no solamente a veces lo convencen de lo que dice, sino, en definitiva, la tarea que le damos es decir, cuando lo escucha, fíjese de dónde viene. Totalmente. Pasa que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero gran parte de quienes hoy tienen algún lugar de representación política, de representación en los medios masivos o en los medios hegemónicos de comunicación, bueno, tienen de alguna manera alguna vinculación con estas fundaciones, estas canteras o estas usinas del pensamiento, y obviamente detrás de eso hay intereses que operan. Por eso decía, me parece que esta fundación es fundamental en la formación de cuadros orgánicos que responden a los intereses de los Estados Unidos, que no es menor con el nivel de incidencia que los Estados Unidos está teniendo en este contexto, en la actualidad, en la Argentina, y justamente con nuestros dirigentes políticos. No sorprende que ahora, por ejemplo, cuando se discuta la reforma laboral en el Congreso, escuchemos de un lado y del otro, según el signo político, argumentos similares, porque en definitiva responden a alguien que ni siquiera está en la Argentina. Es como esta idea de el vivir con permiso, ¿no? Vivir pidiendo permiso a, bueno, quienes ponen el dinero o quienes nos garantizan tal o cual lugar en una lista, que inclusive deja de ser parte de la digitación de la política local y termina siendo parte de, bueno, según qué terminales hay en los Estados Unidos. Me parece un tema sumamente interesante. Bueno, ahí en esta investigación que les citaba yo de Infonativa, ellos abordan un concepto que se llama el soft power, justamente, que tiene que ver con, bueno, justamente el poder, la incidencia sin violencia. Es decir, si lo hablamos en los términos gramscianos, es básicamente hegemonía, construir hegemonía, consenso o pensamiento único, allí donde de alguna manera no es necesaria la fuerza o la guerra o la violencia, justamente para ir ganando terreno en cumplir ciertos intereses, ¿no? Y responder a ciertos intereses. Es como decirle a la sociedad, si estás de este lado están los correctos, lo demás no existe. Y de alguna manera salir de esa dicotomía, porque no es que de un lado estamos los buenos y de otro lado estamos los malos, porque además para lo que
lo que yo pienso que es malo, quizás para vos no lo es tanto, sino ver también un poco más o ahondar en la complejidad de los vínculos, de las relaciones, de justamente los intereses que hay y de esta colonización. A mí me interesa mucho el concepto de la colonización pedagógica, porque se trata de una inversión directa que está haciendo, en este caso, por ejemplo, los Estados Unidos, porque además cuando nos ponemos a ver la RAP, la RIL, el CIPEC, la FURB, cuando empezás a articular cada una de estas organizaciones, las personas se repiten. Es decir que, bueno, evidentemente algún interés en común hay, ¿no? Entonces me parece interesante poner sobre la mesa esta idea de la colonización pedagógica, la colonización política, la colonización cultural, porque de alguna manera se están tejiendo respuestas políticas que son parte de una agenda que no resuelve los problemas de nuestro día a día, digamos. Ahora nadie, como para ir cerrando, nadie blanquea la cuestión, porque si vos te dijeran, che, mira, y lo que más me preocupa es que hay tipos que piensan en la educación argentina. Totalmente. Hay dirigentes que pensaron e incidieron en la cuestión de la educación argentina, que para mí es central, pero digo, nadie blanquea. Es decir, si un dirigente se parara ante la televisión o un periodista o algo parecido, mirá, yo pienso esto porque estoy bancado por esto, yo defiendo, nadie blanquea nada. No es intelectualmente honesto. Vos ves la pirotecnia verbal de uno y otro y decís, mirá cómo defiende uno, estoy a favor de uno, te hacen pelear con uno o con otro, pero en definitiva están incididos por una cuestión de intereses absolutamente entramadamente compleja, que en definitiva no sabés a quién responde. Totalmente. Vos sabés, tenés intuición a quién responde, pero digo, nada que ver con nuestra cultura, con nuestro acervo cultural argentino, con nuestras raíces, con todo esto. No, totalmente. Pero bueno, se trata de mecanismos que, si bien no se habla y nadie lo pone, lo explicita, son mecanismos que están institucionalizados, que son parte de la dinámica de la política, que son transparentes. De hecho, ellos lo publican. Todo lo que estamos diciendo está publicado en los sitios web. No es que es algo que está demasiado opaco, sino que quizás está tan naturalizado o no se le pone tanto el foco que, bueno, pasa soslayadamente. Pero bueno, me parece que es interesante porque, de nuevo, hay... existe la construcción de una élite que hoy está en la superestructura, insisto, no solo de la política, sino de los medios, etcétera, que construye opinión, que construye política, pero justamente con los intereses mirando hacia el norte. Perfecto. Pablo, que siempre nos aporta cuestiones que tienen que ver... El compañero... Sí, compañero Pablo. Sigan pensando que sirve la política, más claro imposible. Dice, básicamente es un club que sirve para que si nos conoces, nos peleemos porque estemos en la misma. Puede ser, dice, pero bueno. En la política hay que seguir creyendo. Es decir, esto es parte de la política. Totalmente. La política hay que seguir creyendo. Lo que pasa es que hay políticos y políticos. Está en la cuestión nuestra poder identificarlo y poder decir... Uno puede estar convencido y derecho tenemos libertad de pensamiento como decir, che, estoy de acuerdo con tal o cual dirigente independientemente de su pertenencia. Pero no es que seamos ciegos ni no queramos ver, sino que la política tiene que seguir siendo el norte. Después están estos tipos que trabajan para determinados intereses que no son los nuestros, pero que en definitiva, si nos quedamos sin este objetivo... ¿Qué me queda? Ir a vivir en el campo debajo de un árbol, nada más. Sí. Y sin embargo uno vive de utopías. Y aún así seguirían incidiendo si viviéramos en el campo porque siguen de alguna manera regulando los modos de vida y los modos del ser y el estar y el sentir también en la comunidad. Totalmente. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Por lo menos para seguir discutiendo cosas. Ahí estaba nuestro espacio exclusivo. ¿Qué nos pasa? Apuntes de la coyuntura.